Volumen 3, capítulo 89. Junio 29 de 1900. Jesús y Luisa se reconfortan recíprocamente. Estando aún amargada, mi adorable Jesús, teniendo compasión de mí, ha venido y parecía que me sostenía entre sus brazos. Después, transportándome fuera de mí misma, veía que reinaba un profundo silencio, una tristeza, un luto por todas partes. Era tanta la impresión que causaba en el ánimo el ver en aquel modo a las gentes, que se sentía una estrechura en el corazón. Entonces el bendito Jesús, llevándome aparte, me ha dicho: Hija mía, alejemos por poco lo que nos aflige y reconfortémonos mutuamente. Mientras esto decía, ha comenzado a acariciarme y a besarme, pero era tanta mi confusión que no me atrevía a devolverle los besos y las caricias, y él ha agregado: ¿Cómo? Yo te reconforto a ti con besos y con caricias, ¿y tú no quieres reconfortarme a mí dándome tus besos y tus caricias? Así me he sentido con la confianza de pagarle con la misma moneda, y mientras esto hacía, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 90. Julio 2 de 1900. Con sus sufrimientos, Luisa evita un castigo. Continúo estando amargada y afligida como una tonta. Esta mañana no había venido Jesús, pero vino el confesor y ha puesto la intención de la crucifixión. Pero el bendito Jesús no concurría, y después de haberle rogado que se dignara hacerme obedecer, en cuanto se hizo ver, me ha dicho: ¿Qué quieres? ¿Por qué me quieren hacer violencia a la fuerza una vez que es necesario castigar a los pueblos? Y yo: Señor, no soy yo, es la obediencia que así lo quiere. Y él: Si es la obediencia, está bien. Quiero participarte en mi crucifixión y a la vez quiero reconfortarme un poco. Mientras esto decía, me participó los dolores de la cruz, y mientras yo sufría, Jesús se ha puesto junto a mí y parecía que se reconfortaba un poco. Ahora, mientras me encontraba en esta posición junto con él, me ha hecho ver en el aire que por una parte venía una nube negra, que al solo verla daba terror y espanto, y todos decían: Esta vez morimos. Mientras todos estaban aterrados, se ha levantado en medio de Jesús y yo una cruz resplandeciente que, poniéndose contra aquella borrasca, la puso en fuga en gran parte, tanto que parecía que las gentes se calmaban. No sé decirlo ciertamente, pero me parece que era un huracán acompañado de rayos y de granizadas tan fuertes que tenía fuerza de arrancar las construcciones, y la cruz, que la puso en fuga en gran parte, me parecía que era mi pequeño sufrir, que Jesús me ha participado. Sea bendito el Señor y todo sea para su gloria y honor. Volumen 3, capítulo 91. Julio 3 de 1900. Castigos con enfermedades contagiosas. Esta mañana
Habiendo recibido la comunión, en cuanto vi a mi adorable Jesús, le he dicho: mi amado Señor, ¿cómo es que mandas tantos castigos? Porque esta vez no quieres a ningún costo aplacarte. Parece que todos los medios son inútiles, ni el rogar, ni el decir: Señor, derrama en mí tus amarguras. Ay, no ha sido tu costumbre orar en este modo. Mientras esto decía, Jesús bendito, interrumpiendo mi hablar, ha respondido: Sin embargo, hija mía, los castigos que estoy mandando son nada aún en comparación de aquellos que están preparados. Por eso no quieras afligirte por esto, porque no son materia de gran aflicción. Mientras esto decía, delante de mí veía a muchas personas infectadas con enfermedades contagiosas que morían por ellas. Entonces, presa de espanto, le he dicho: Señor, se necesita también esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si esto quieres hacer, sácame de esta tierra, pues no me resiste el ánimo ver espectáculos tan funestos. Y además, ¿quién podrá resistir continuar en este estado en el que me has puesto, de que no vienes, o vienes como sombra? Y no solo eso, sino que me dejas atontada, adormecida, que no me haces entender más nada. Sin embargo, me dijiste que me habrías dejado así hasta que de algún modo desahogaras tu furor. Ahora quieres agregar furor a furor. Parece que no terminarás por ahora. Así que, pobre de mí, ¿quién me dará la fuerza para estar en este estado? ¿Quién podrá resistir? Mientras desahogaba mi aflicción, Jesús, compadeciéndome, me ha dicho: Hija mía, no temas de tu estado de adormecimiento. Esto dice que así como yo estoy con las gentes como si durmiera, como si no las oyese y viese, así te he puesto a ti en el mismo estado. Por lo demás, si te disgusta, te lo dije la otra vez, ¿quieres que te suspenda el estado de víctima? Y yo: Señor, la obediencia no quiere que acepte la suspensión. Y él: Y bien, ¿qué quieres de mí? Estate quieta y obedece. ¿Quién puede decir qué tan afligida quedé? Y no solo esto, sino que me parece que quedaron tan adormecidas mis potencias internas que vivo como si no viviera. Señor, ten piedad de mí. No me dejes en abandono, en un estado tan lamentable y doloroso. Volumen 3, capítulo 92. Julio 9 de 1900. Vivir no solo para Dios, sino en Dios. Continúa el mismo estado, y tal vez aún peor. Y si alguna vez se hace ver, es como sombra y rayo, y casi siempre en silencio. Esta mañana, encontrándome en lo sumo de la aflicción y de la torpeza por el sueño continuo, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho: Ánimo, hija mía. El alma verdaderamente mía no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Tú busca vivir en mí, porque en mí encontrarás el receptáculo de todas las virtudes, y paseando en medio de ellas, te alimentarás de su perfume, tanto de quedar llena de ellas. Y tú misma no harás otra cosa que enviar luz y perfume celestial, porque el vivir en mí es la verdadera virtud y tiene virtud de dar al alma la misma forma de la divina persona en la cual hace su morada.
y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. Después de esto, como relámpago ha desaparecido, y mi alma, corriendo detrás de aquel relámpago, se ha encontrado fuera de mí misma, pero ya había huido y no me ha sido dado el encontrarlo de nuevo, y sufrí la amargura de ver granizadas terribles que habían hecho grandes estragos, rayos que habían producido incendios y otras cosas que estaban preparadas. Después de haber visto esto, me he encontrado en mí misma más afligida que antes. Volumen 3, capítulo 93. Julio 10 de 1900. Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios. Encontrándome en la misma confusión, como un relámpago, se ha hecho ver y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que él me había dicho ayer. Esto es, que el alma no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces, el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir en Dios, diciéndome: En el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios, no. Todo es diferente, porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo, esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones, en una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida. Porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima y solo puede entrar quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí alguien que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre este vivir en Dios? Pero después ha desaparecido y he quedado en mi mismo estado. Volumen 3, capítulo 94. Julio 11 de 1900. Los sufrimientos de Luisa hacen menos rigurosos los castigos. Esta mañana, habiendo recibido la comunión y continuando el mismo estado de confusión, estaba toda recogida en mí misma cuando vi a mi adorable Jesús que venía deprisa hacia mí diciéndome: Hija mía, mitiga un poco mi furor. De otra manera... Y yo, toda asustada, he dicho: ¿qué quieres que haga para calmar tu furor? Y él: Con llamar en ti mis sufrimientos, vendrás a aplacar mi furor. Mientras estaba en esto, veía como si llamara al confesor, mandando un rayo de luz, y él enseguida ha puesto la intención de hacerme sufrir la crucifixión. El Señor bendito prontamente ha concurrido, y yo me he encontrado en tantos sufrimientos que, por la fuerza de los dolores, me sentí salir el alma del cuerpo,
Cuando creí que estaba a punto de expirar y yo, contenta de que Jesús recibiera mi alma, vi al confesor que con decir «basta, basta», me llamaba nuevamente en mí misma. Entonces Jesús me ha dicho: la obediencia te llama. Y yo: «Ah, Señor, me quiero venir». Y Jesús: ¿qué quieres de mí? La obediencia continúa llamándote. Y así parece que esta nueva obediencia no dejó ir más allá los sufrimientos, pero obediencia ciertamente cruel para mí, porque mientras me parecía llegar al puerto, he sido arrojada fuera a navegar el camino. Después, si bien quedé sufriente, pero ya no me sentía morir, y mi benigno Señor ha continuado diciéndome: hija mía, si tú hoy no hubieras calmado mi furor, habría llegado al colmo, que no solo habría destruido las plantas, sino también a los hombres. Y si el mismo confesor no se hubiese interpuesto con llamar nuevamente en ti mis sufrimientos, no habría ni siquiera tenido consideración de él. Es verdad que son necesarios los castigos, pero es necesario que de vez en cuando mi furor avance, tú me lo calmes. De lo contrario, hija mía, ¿cuántos flagelos de más mandaré? Y mientras esto decía, me parecía verlo todo cansado, que lamentándose ahora decía: hija mía. Y ahora: hijos míos, pobres hijos míos, ¿cómo os veo reducidos? Y con mi sorpresa me ha hecho entender que después de haberse calmado un poco, debía volver a tomar el furor para continuar los castigos, y que esto habría servido solo para hacer que no castigara demasiado a las gentes. Ah, Señor, aplácate y ten piedad de aquellos que tú mismo llamas hijos míos. Volumen 3, capítulo 95. Julio 14 de 1900. El decreto de los castigos está firmado. Parece que he pasado varios días sin estar sumergida en el letargo del sueño, y estando un poco junto a Jesús bendito, dándonos mutuamente un poco de alivio. Pero cuánto temo que me tenga que arrojar otra vez en aquel sueño tan profundo. Entonces, esta mañana, después de haberme reconfortado con la leche que escurría de su boca al derramarla en mí, y yo lo reconforté quitándole la corona de espinas para clavarla en mi cabeza, todo afligido me ha dicho: hija mía, el decreto de los castigos está firmado. No queda más que decidir el tiempo de su ejecución. Volumen 3, capítulo 96. Julio 16 de 1900. Los castigos sirven para bien de las criaturas. Esta mañana, mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar ha venido y me ha dicho: hija mía, la mejor cosa es ponerte en mí y en mi querer. Entonces, poniéndote en mí y siendo yo paz, aunque vieras mandar castigos, quedarías en paz, sin sentir turbación. Y yo: ah, Señor, siempre estás en eso, en los castigos. Aplácate de una vez y no castigues más. Además, no puedo abandonarme en tu querer en esto. Y él ha agregado:
No puedo aplacarme. ¿Qué dirías tú si vieras a una persona desnuda que en vez de cubrir su desnudez, pusiera atención a adornarse con bagatelas, dejando las partes más íntimas expuestas a la desnudez? Y yo, me daría horror verla y ciertamente la desaprobaría. Y él, pues bien, así son las almas, desnudas del todo, no tienen más virtudes que las cubran. Por eso es necesario que las golpee, las castigue, las despoje, para hacerlas entrar en ellas mismas y que se fijen en la desnudez de sus almas, cosa más necesaria que la del cuerpo. Y si esto no hiciera, pondría más atención a las bagatelas como la persona desaprobada por ti, las cuales son cosas que se refieren al cuerpo, y no pondría atención a la cosa más esencial, cual es el alma, a la que han vuelto tan monstruosa que no se reconoce más. Después de esto, me parecía que tuviera en la mano una cuerdita que, pasándola por detrás del cuello, me ataba, y después ataba el suyo a esa misma cuerda, y así ha hecho al corazón y a las manos, y con esto parecía que me ataba toda a su querer. Habiendo hecho esto, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 97. Julio 17 de 1900. Luisa da un alivio a Jesús. Él le hace considerar los castigos que evita. Habiendo recibido la comunión, no veía, según la costumbre, al bendito Jesús. Después de haber esperado mucho, me he sentido salir fuera de mí misma y lo he encontrado. En cuanto lo he visto, me ha dicho: Hija, estaba esperándote para poderme reposar un poco en ti, porque no puedo más. Dame un alivio. Inmediatamente lo he tomado entre mis brazos para contentarlo y vi que tenía una llaga profunda en el hombro que daba compasión y horror mirarla. Entonces, por pocos minutos se ha reposado. Después de ese breve reposo, vi y la llaga había casi sanado, y entre la maravilla y el asombro, y viéndolo más aliviado, he tomado el valor y le he dicho: Señor bendito, mi pobre corazón está desgarrado por el temor de que ya no me ames. Temo que haya incurrido en tu indignación y por eso ya no vienes como antes y no derramas más en mí tus amarguras y no me das más mi bien, cuál es el sufrir. Y negándome a esto, vienes a negarme a ti mismo. Da la paz a un pobre corazón. Dime, asegúrame, júrame, me amas, continúas amándome. Y él: Sí, te amo. Y yo, ¿cómo puedo estar segura de esto si cuando a una persona se le ama en verdad, todo lo que quiere se le da? Yo te digo, no castigues a las gentes y tú las castigas. Te digo, derrama en mí tus amarguras y no las derramas. Más bien, parece que esta vez avanzas demasiado en los castigos. Entonces, ¿en dónde puedo apoyarme para saber que me amas? Y él: Hija mía, tú tomas en cuenta los castigos que mando, pero los que ahorro no los tomas en cuenta. ¿Cuántos otros castigos habría mandado? ¿Cuántas más matanzas y más sangre habría hecho derramar si no tomara en consideración a aquellos pocos que me aman y a los que yo amo con un amor especial?
Después de esto, parecía que Jesús tomaba el camino para ir a donde sucedían destrozos de carne humana, y yo, queriendo seguirlo, no me fue dado hacerlo, y con suma amargura mía me he encontrado en mí misma. Volumen 3, capítulo 98. Julio 18 de 1900. Los pecados de las gentes caen sobre ellas mismas formando su ruina. Encontrándome en mi habitual estado, vi a mi adorable Jesús todo afligido dentro de mi corazón. Y al mismo tiempo he visto mucha gente que cometían muchos pecados. Estos pecados tomaban el vuelo hacia mí para venir a herir a mi amado Señor hasta dentro de mi corazón. Pero Jesús los rechazaba de sí y caían sobre las mismas gentes, y cayendo sobre ellas formaban su misma ruina, cambiándose en tantas especies de flagelos sobre los pueblos que daba horror aún a los corazones más duros. Entonces Jesús, afligiéndose todo, me ha dicho: Hija mía, ¿hasta dónde llega la ceguera de los hombres? Pues mientras tratan de herirme a mí, se hieren ellos mismos con sus propias manos. Volumen 3, capítulo 99. Julio 19 de 1900. Luisa se ofrece a sufrir para evitar el sufrimiento a las gentes. Esta mañana, después de haber estado toda la noche y gran parte de la mañana esperando a mi adorable Jesús, Él no se dignaba venir. Entonces, cansada de esperarlo, me esforzaba por salir de mi habitual estado, pensando que no era más voluntad de Dios. Mientras me esforzaba por salir, estando casi impaciente, mi benigno Jesús se ha movido dentro de mi corazón, haciéndose ver apenas y mirándome en silencio. Impaciente como estaba, le he dicho: mi buen Jesús, ¿cómo eres cruel? ¿Se puede dar crueldad más grande que esta, de abandonar a un alma en poder del despiadado tirano del amor que la hace vivir en continua agonía? Oh, cómo has cambiado de amante a cruel. Mientras esto decía, ante mí veía muchos miembros de gente mutilada, y por eso agregué: ah, Señor, cuánta carne humana mutilada, cuántas amarguras y penas. Ay, no habría sido menor crueldad si te hubieras satisfecho en este cuerpo mío y lo hubiera reducido a tantos pedazos por cuantos pedazos hiciste estos miembros. No era menor mal ver sufrir a una sola que a tantos pobres pueblos. Mientras esto decía, Jesús continuaba viéndome fijamente, como si quedara herido. No sé decir si también disgustado, y me ha dicho: sin embargo, es el principio del juego. Aún es nada en comparación de lo que vendrá. Dicho esto, se ha escondido a mi vista, sin poderlo ver más, dejándome en un mar de amarguras. Volumen 3, capítulo 100. Julio 21 de 1900. Necesidad de la purgación. Después de haber pasado un día adormecida
y tan somnolienta que no sabía de mí misma, y habiendo recibido la comunión, me he sentido salir fuera de mí misma y no encontrando a mi sumo y único bien, he comenzado a girar y girar, llegando al delirio. Mientras esto hacía, he sentido a una persona entre los brazos, toda velada, sin poder ver quién era. Entonces, no pudiendo resistir más, desgarré aquel velo y vi a mi suspirado todo. Al verlo, sentí que quería prorrumpir en quejas y desatinos, pero Jesús, para terminar con mi impaciencia y mi delirio, me ha dado un beso. Ese beso me infundió la vida, la calma, acabó con mi impaciencia, tanto que no supe decir nada más. Entonces, olvidando todas mis miserias, y tengo muchas, me acordé de las pobres gentes y le dije a Jesús: aplácate, libra a tantos pueblos de destrozos tan crueles. Vayamos juntos a aquellos lugares donde suceden tales cosas, a fin de que reanimemos y consolemos a aquellos pobres cristianos que se encuentran en estado tan triste. Y él: Hija mía, no quiero llevarte porque tu corazón no resistiría ver matanza tan desgarradora. Y yo: Señor, ¿cómo ha sido que permitiste esto? Y él: Es necesario, absolutamente, para la purga en todas las partes, porque en el campo sembrado por mí han crecido tanto las malas hierbas, las espinas, que se han hecho árboles, y estos árboles espinosos no hacen otra cosa que inundar mi campo de aguas venenosas y pestíferas, que si alguna espiga se mantiene intacta, no recibe otra cosa que pinchazos y fétides, tanto que no pueden germinar otras espigas. Primero, porque les falta el terreno ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, por los continuos pinchazos que reciben, que no les dan paz. He aquí la necesidad de la matanza, para extirpar tantas plantas malas, y el derramamiento de sangre para purgar mi campo de las aguas venenosas y pestíferas. Por eso no te quieras entristecer al principio, porque no solo allá donde he mandado ya los flagelos, sino en todas las otras partes se necesita la purga. ¿Quién puede decir la consternación de mi corazón al oír este hablar de Jesús? Entonces, de nuevo he insistido que quería ir a ver, pero Jesús, no prestándome atención, ha desaparecido, y yo, quedándome sola, he tomado el camino para ir, pero ahora encontraba a un ángel que me hacía retroceder, y ahora a almas purgantes, tanto que he sido obligada a regresar en mí misma. Volumen 3, capítulo 101. Julio 25 de 1900. En Jesús no hay crueldad alguna, sino que todo es amor. Esta mañana, mi adorable Jesús ha venido y me ha hecho ver una máquina donde parecía que se trituraran muchos miembros humanos, y en el aire, como dos señales de castigos que daban terror. ¿Quién puede decir la consternación de mi corazón al ver todo esto? Pero el bendito Jesús, viéndome tan amargada, me ha dicho: Hija mía, alejémonos por un poco lo que tanto nos aflige y reconfortémonos con jugar un poco juntos. ¿Quién puede decir lo que ha pasado entre Jesús y yo en este juego? Las finezas de amor, las estratagemas,
los besos, las caricias que recíprocamente nos dábamos. Si bien me sobrepasaba mi amado Jesús, porque yo, siendo débil, me sentía desfallecer. Tan es verdad que, no pudiendo contener en mí lo que Él me daba, he dicho: amado mío, basta, basta, que no puedo más, yo desfallezco. Mi pobre corazón no es tan grande para ser capaz de recibir tanto, por eso basta por ahora. Entonces, queriéndome reprochar mi hablar del otro día, dulcemente me ha dicho: dime tus querellas, dilo, dilo. Soy cruel. Mi amor hacia ti se ha cambiado en crueldad. Y yo, avergonzándome toda, he dicho: no, Señor, no eres cruel cuando vienes, pero cuando no vienes, entonces diré que eres cruel. Y Él, sonriendo ante mis palabras, ha agregado: sin embargo, continúas diciendo que cuando no vengo soy cruel. No, no, en mí no puede haber ninguna crueldad, sino que todo es amor. Y debes saber que si es como tú dices, entonces el mismo ser cruel es amor más grande.